Hoy toca comparativo de procesadores de gama media. ¿Cuál es el mejor procesador calidad-precio, sobre todo orientado al gaming, que podés comprar ahora mismo? Y para eso tengo dos contendientes que creo que son las mejores opciones porque además tienen muchas cosas en común. Por un lado, el Ryzen 7 5700X 3D, que es un procesador que hace no mucho analizamos en profundidad. Es un procesador bastante insólito que prácticamente nadie habló de él, con un precio súper conveniente y con un rendimiento en gaming arrollador. Y por otro lado, la opción de Intel, que yo creo que es la mejor calidad-precio ahora mismo, que es el Core i5 13600K. Dos tremendos CPUs, cada uno con sus ventajas también, y como les acabo de decir, con muchas cosas en común. Vamos a ver una comparativa en gaming sobre todo, y también en algunas pruebas más de estos dos CPUs, y luego en las conclusiones veremos cuál de estas dos opciones es la más recomendable. Pero antes, como siempre, recordar nuestro patrocinador Kissfan.com, nuestro aliado de siempre que se queda con nosotros en 2024. Y acá no me canso de decirlo, es el lugar donde están las claves de Windows 10 y Windows 11 más baratas de internet, ya que podés comprar el Windows 10 actualizable gratuitamente a Windows 11 por poco más de $7 según cuántas compres, y a partir de poco más de 10 el Windows 11, realmente súper barato. Así dejas de lado la piratería, apoyás directamente a este canal y así todos nos beneficiamos. Comprar es súper fácil porque puedes usar PayPal, y ahí pagando con la segunda opción te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página. Es súper sencillo, es súper confiable y además activarlo lleva realmente 10 segundos. Para más información les dejo todos los links en la descripción, y agradezco como siempre a Kissfan.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo. Primero que nada tenemos que ver las especificaciones de estos dos CPUs. Por un lado, el Ryzen 7 viene con 8 núcleos, 16 hilos y viene con una frecuencia de hasta 4.1 GHz. El procesador es de socket AM4 y tiene un TDP de 105 watts. Y lo que hace especial a este procesador particularmente es su memoria caché. Tenemos 96 megas de caché L3 para todos los núcleos del procesador, y esto realmente le da una ventaja tremenda, sobre todo a la hora de jugar, manteniendo unos consumos muy similares a los que no tienen caché 3D. Así que es un CPU bastante interesante, cuyo precio de origen recomendado es de unos $250. Acá en Uruguay es más caro evidentemente, pero va a depender de dónde lo compren. Y por otro lado, el 13600K es un CPU bastante diferente porque tiene 14 núcleos, o sea, son 14 núcleos contra 8. Partimos de la base de que ya este procesador tiene prácticamente el doble de núcleos que el Ryzen 7, y es un Core i5, ni siquiera es un Core i7, es un Core i5 con 14 núcleos, o sea, un procesador realmente muy interesante, ya partiendo de la base de que tiene prácticamente el doble de cores que el Ryzen 7. Pero obviamente dentro de esta arquitectura tenemos núcleos eficientes y núcleos de potencia, 6 núcleos de potencia y 8 núcleos eficientes, por lo cual tenemos un total de 20 hilos, ya que los núcleos eficientes no tienen hyperthreading, así que ya tenemos una ventaja en cuanto a los núcleos a favor del Core i5. Además tenemos una frecuencia máxima que llega hasta los 5,1 GHz, o sea, prácticamente 1 GHz más de frecuencia en comparación a el Ryzen 7. Y además tenemos un TDP, bueno, de 125 watts. Es un TDP más elevado que el Ryzen 7, aunque ya se ve sobre el papel que el CPU es mucho más potente. Respecto a la memoria RAM, que esto no lo dije, bueno, el Ryzen 7 lleva memoria RAM DDR4 y este lleva memoria RAM tanto DDR4 como DDR5. O sea, es compatible con los dos tipos de memoria porque la plataforma así lo permite y el CPU también. Además, el Core i5 13600K tiene soporte ya para PCI Express 5.0, cosa que el Ryzen 7 no tiene porque la plataforma tampoco lo permite. Y si hablamos del precio, bueno, este Core i5 tiene un precio recomendado de origen de $320, aunque ya se consigue en Amazon por incluso debajo de los 300. O sea, es un poquito más caro que el Ryzen 7, pero tampoco hay tanta diferencia considerando que este tiene 14 núcleos. En este caso quiero agradecer a la gente de Todd Computación, como siempre, por haberme prestado el procesador de AMD junto con todo para probarlo. Así que como siempre, si son de Uruguay y quieren comprarse cualquiera de estos dos CPUs, les dejo los links de Todd Computación ahí en nuestra tienda aliada que siempre nos apoya, para que puedan chequear ahí lo que quieran y armar su PC gamer con ellos. Ahí vayan de mi parte. Y también quiero agradecer a Gigabyte y a Intel por haberme prestado el 13600K y la Mother también para poder hacer esta
comparativa. Obviamente que para probar estos dos CPUs tenemos que hacerlo bajo las mejores condiciones posibles para poder ver las diferencias que hay, ¿no? Y poder sacar lo mejor de los dos. Así que seguramente mis números puedan diferir de los de ustedes si se cambian, digamos, los parámetros de las pruebas. Por un lado, plataforma AM4 con una motherboard B550 Aorus, una buena mother con 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz y obviamente una RTX 4080 Super para ver el máximo desempeño. Un NVMe también PCI Express 4.0 para las dos plataformas. Y bueno, con respecto a el Ryzen 5 va a ser en esta Aorus Z790 espectacular, una motherboard de bastante gama alta ya, con toda la última tecnología, y en este caso va a ser RAM DDR5 a 6600 megatransfers, o sea, el Core i5 va a ir con RAM DDR5 y ya a bastante frecuencia, y de hecho la RAM DDR5 del 13600K está a el doble literalmente de frecuencia que la DDR4, son 3200 contra 6600, así que hay una diferencia palpable también ahí en cuanto a la RAM a favor del de Intel. Pero bueno, si el i5 soporta RAM DDR5, vamos a usar DDR5 para no estar limitando el desempeño del i5 y estarlo ahí, bueno, perjudicando en el review. El Ryzen 7 no soporta DDR5, soporta DDR4, pero como el Core i5 soporta DDR5, usamos entonces DDR5, aunque en realidad la diferencia con DDR4 tampoco va a ser tan grande, va a ser de en torno a un 5% en el mejor de los casos. Así que eso también para tener en cuenta. En ambos casos vamos a usar una RTX 4080 Super para poder sacar el máximo desempeño de estos dos CPUs, y también las pruebas van a ser a 1080p y gráficos medios, evidentemente. O sea, de otra forma habría un empate entre los dos CPUs porque sería la GPU la que estaría limitando. En otras palabras, estoy generando un cuello de botella a propósito, ¿no? Para ver, digamos, en el caso más exagerado, cuál es la diferencia máxima que puede haber entre estos dos CPUs, porque bueno, con una GPU de gama media la diferencia va a ser nula. Pero bueno, vamos a ver las pruebas ahora, vamos a dejarnos de tanto bla bla bla. Vamos a ver las pruebas y ya al final les comento algunas cosas más que son muy importantes, que también son a tener en cuenta para ustedes. En desempeño multinúcleo del procesador, acá en realidad no hay mucho para ver. O sea, el Core i5 13600K va a ganar en todas las pruebas multinúcleo porque tiene más núcleos. Son 8 núcleos contra 14. Y esto se nota en las pruebas de desempeño multihilo, en donde tanto el Cinebench R23, por ejemplo, un benchmark de renderizado, como en Corona Render, que son ambos escenarios donde se usan todos los núcleos, el Core i5 13600K sale victorioso y por un margen no tan pequeño, porque bueno, tiene bastantes más núcleos. Y así nos vamos a los juegos. Acá la cosa empieza a cambiar, porque en los juegos hay varios factores que determinan el desempeño del procesador, fundamentalmente el mononúcleo, pero además también otras cosas como la memoria caché, como es el caso de este 5700X 3D, que como están viendo en las pruebas es prácticamente 1 GHz inferior en cuanto a frecuencia. Fíjense que va a 4050 MHz, mientras que el Core i5 va a casi 5.1 GHz. Es más de 1 GHz de diferencia. Sin embargo, acá en Red Dead Redemption 2, bueno, el Core i5 pierde por un pequeño margen. 206 cuadros por segundo para el 5700X 3D y 190 para el Core i5. Si nos vamos a Far Cry 6, acá en este juego pasa lo contrario. Acá el caché 3D no aporta tanto y lo más importante es la frecuencia monohilo. Y acá es por eso que resulta ganador el 13600K por un buen margen. 146 cuadros por segundo contra 170 para Ryzen 5 y Core i5 respectivamente. Si nos vamos a Avatar Frontiers of Pandora, este juego muy pesado acá, no sé por qué no quedó la grabación del i5, no sé si la borré o la perdí. De todas maneras acá me anoté los datos y el Core i5 resultó victorioso por muy poca diferencia, aproximadamente un 5%. 202 cuadros por segundo para el 5700X 3D y 214 para el Core i5. Esto considerando, como les decía, la diferencia de 1 GHz en la frecuencia. Si nos vamos a Horizon Zero Dawn, acá este juego es un poco un híbrido porque aprovecha tanto la frecuencia mononúcleo como el caché, y acá el resultado fue mucho más parejo. 242 cuadros por segundo para el 13600K y 238 para el 5700X 3D. Fue mucho más pareja
la performance de ambos CPUs. Si nos vamos a Starfield, acá Starfield se sabe que es mucho más rápido, ¿no? Con los procesadores de Intel, lo hace muy bien y esto se nota ya que llegamos a ver prácticamente un 25% de diferencia a favor de el Core i5. Así que en Starfield realmente hay mucha diferencia a favor del Intel porque la frecuencia es mucho más alta y eso lo agradecen juegos como Starfield que son muy CPU dependientes. Por eso les digo, depende del juego cuál va a ser la performance. Si nos vamos a Dota 2, acá realmente el desempeño fue muy parejo. Acá en este juego se usa tanto la caché como la velocidad de la RAM, la velocidad mononúcleo del CPU, todo entra en juego para Dota y acá realmente no hubo prácticamente diferencias. 200 cuadros por segundo promedio en las bases de líneas para ambos y en las teamfight fue 194 cuadros por segundo para el Core i5 y 189 para el Ryzen 5, muy poquita diferencia allí también. En Cyberpunk pasa un poco más de lo mismo. Acá en este caso la memoria caché 3D de la opción de AMD ayuda y mucho en el performance, pero no alcanza para equilibrar la balanza del desempeño, viendo que el i5 tiene una frecuencia mucho más elevada. De todas maneras, los dos CPUs rindieron muy bien. 171 cuadros por segundo para la opción de AMD y 186 para la opción de Intel, sensiblemente más rápido por este motivo que les acabo de comentar. Y en cuanto a los mínimos, que también es importante, bueno, bastante parejo también en este apartado. Y otro juego que voy a incluir acá en las pruebas es Shadow of the Tomb Raider, porque este juego, a pesar de que tiene un par de añitos, acá por algún motivo el caché 3D hace muchísima, pero muchísima diferencia, pero muchísima en serio. Porque el 13600K dio 263 cuadros por segundo, mientras que el Ryzen 5 llegó hasta los 300 cuadros por segundo. Realmente una barbaridad la diferencia que hubo entre estos dos CPUs en este juego. Y se puede ver incluso momentos donde el Ryzen 5 supera los 400 cuadros por segundo. O sea, realmente una locura lo que escalan estos dos CPUs. Y bueno, va a depender un poco del escenario. Así que bueno, ¿cuál resulta ganador? Vamos a verlo ahora en las conclusiones, donde vamos a hablar también del consumo y la eficiencia y las temperaturas. Y bueno, estimados, ahí tuvieron a los dos CPUs. Creo yo que claramente el 13600K es un CPU superior. O sea, ganó en prácticamente todos los juegos. Tiene prácticamente el doble de núcleos. Es mucho mejor en cuanto a multitarea. Y en el precio realmente no hay tanta diferencia, porque tenemos $250 para el Ryzen 7 y 290, 285 para el Core i5. Es verdad que es un poco más caro el de Intel, pero creo yo que es un procesador en líneas generales más potente, es un procesador superior. Sin embargo, y acá esto es muy importante y era lo que les decía en la introducción que ustedes tienen que tener en cuenta, estos dos CPUs tienen algo en común que es muy importante, y es que los dos están de alguna manera, no sé, por decirlo de alguna forma, limitados a la plataforma. O sea, comprando cualquiera de estos dos CPUs, bueno, no vas a poder actualizar a una siguiente generación en ninguna de las plataformas, porque bueno, AM4 ya está en el fin, digamos, ya no hay más CPUs nuevos para AM4, ya todo lo que siga de Zen 5 o Zen 6 o bueno, arquitecturas venideras de Ryzen van a ser AM5, no van a ser AM4. Y en el lado de Intel pasa lo mismo, ya el socket LGA 1700 ya lleva 3 generaciones y de hecho si vos te pasas a un 14600K te va a dar el mismo rendimiento que este 3600K, así que tampoco tenés demasiado margen de actualización a futuro con el 13600K, aunque sí, como les decía hace un momento, con el de Intel ya tenés por lo menos PCI Express 5.0 si te interesa, cosa que con el de AMD en esta plataforma no tenés. Entonces, ¿quién debería comprar estos CPUs? Bueno, aquella persona que ya tenga o una plataforma AM4 con un Ryzen de primera, segunda generación, el upgrade te viene de escándalo con este Ryzen 7. Y por el lado de Intel, bueno, aquella persona que ya tenga un Core i3 o algo similar de decimosegunda generación, algo más de gama de entrada y quiera actualizar hacia un CPU que realmente lo hace muy bien. Creo que este Core i5 es un producto extremadamente competitivo y que lo hace muy bien. Respecto a el consumo y las temperaturas, bueno, ambos tuvieron buenas temperaturas, realmente con una refrigeración líquida de 240 milímetros, ambos anduvieron bien. Tengan en cuenta que ninguno de estos dos viene con refrigeración incluida, así que hay que comprar sí o sí una refrigeración, digamos, adicional, una refrigeración aftermarket
aftermarket, como así se le llama, ¿no? Yo usé una líquida de 240 y usé la misma para los dos CPUs y bueno, vieron que las temperaturas son bastante parejas. Respecto a los consumos, sí, el Core i5 tiene un consumo sensiblemente superior, de en torno a 70 watts mientras que está jugando y de en torno a 180, 170 cuando todos los cores se usan al 100%. Tampoco es un consumo tan alto, o sea, es un consumo realmente controlable con esta refrigeración de 240. Y el Ryzen 7 gana en cuanto a consumo, pero bueno, es un CPU con menos núcleos, menos potente y por eso consume menos. Aunque ya ven que en juegos en realidad va a depender de cuál juego estén jugando y de la calidad. Si ustedes ponen una gráfica de gama media, por ejemplo, una 4070 o una 4060 Ti, una 3070 o una RX 7800 XT o 6700 por ejemplo, ahí ya va a estar mucho más parejo y no va a haber casi diferencia y ahí seguramente ambos CPUs tengan un consumo inferior. Acá está el CPU bastante ya cargado en cuanto al uso, por eso ya se dispara un poco más el consumo. Y bueno, ahí ya dependerá del juego, ¿no? Si el juego aprovecha más la caché 3D, como pasa en Tomb Raider o como pasa en el Red Dead Redemption, o si el juego aprovecha más la frecuencia como en Cyberpunk o en Far Cry 6. Esto va a depender del juego y realmente creo que ambas soluciones son extremadamente competitivas. Estimados, me encantaría saber ahora su opinión, que me la dejen ahí en los comentarios. ¿Cuál comprarían ustedes? ¿Cuál les parece mejor? Yo creo que la opción de Intel en este caso es bastante más competente, aunque creo que la opción de AMD también es extremadamente buena para cualquiera que lo vaya a comprar. No se van a sentir de ninguna manera decepcionados con ninguno de los dos contendientes. Estimados, los leo en los comentarios, les agradezco ahora sí por haberse quedado hasta el final del video. Si sos nuevo al canal y llegaste de casualidad, suscríbete para ver mucho más contenido así. Seguime en redes para mucho más contacto directo y para que puedas ver también algún, adelanto de lo que viene acá al canal. Y también en nuestra comunidad de Discord para que tengamos mucho más contacto directo, todo el chat de la comunidad que realmente viene creciendo poquito a poquito. Estimados, un abrazo para todos, gracias por la compañía. Mi nombre es Guillermo y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima.